Amigos y hermanos, vamos a continuar considerando la parábola de los obreros en la viña. Y para ello tenemos que volver a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 16 versículos. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta, mediodía, y hora novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, 5 de la tarde, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que nuestro Señor añada su rica bendición a la lectura y a la explicación de su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, a los creyentes en Corinto, en su primera carta les decía, al concluir la primera carta, estas palabras. En capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué palabra más oportuna para el tema que estamos desarrollando. Ya hemos apuntado que esta parábola de los obreros en la viña es una de las 12 parábolas del reino que tiene que ver con el servicio y la oportunidad que todos los cristianos, los creyentes, tienen para servir al Señor. Servicio y oportunidad. Por esta parábola entendemos que Dios no ha de retribuir el servicio para Él en función del tiempo que le hemos servido, ya lo hemos señalado así, sino por la calidad del trabajo que hemos hecho. Nunca debemos nosotros estar calculando cuánto me irá a dar el Señor, cuánto me irá a recompensar el Señor, sino más bien nuestra preocupación, amado hermano, debe ser
cuánto más debemos aprovechar y gastar nuestra vida sirviéndole al Señor. Hoy vamos a considerar 3 cosas. Primero, que hay trabajo en la viña del Señor. En segundo lugar, vamos a considerar la contratación de los obreros. Y en tercer lugar, la recompensa a los obreros. Interesante, para que nosotros pongamos y prestemos atención a esto. Hay trabajo en la viña del Señor. Ningún creyente debe permanecer ocioso. Cuando leo esta palabra aquí en el versículo 6, que saliendo cerca de la hora 11, encontró a otros y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Yo me he criado de niño y joven con la antigua versión. La revisión 1960 salió varios años después que yo era creyente, después que había aprendido muchos salmos de memoria. Entonces, en la antigua versión de Valera dice: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y digo, ahora dice desocupados, antes decía ociosos. Y me llamó la atención esta palabra y empecé a buscarla, a perseguirla en algunas traducciones. Por ejemplo, la Kadosh, o sea, la traducción israelita mesiánica, traduce todo el día parados sin hacer nada. Esto es más claro. La Septuaginta en español traduce parados todo el día ociosos. Bueno, ahora nos formamos un cuadro más completo y cabal, ¿no? De que no hay que ser ocioso como creyente. Ningún creyente debe permanecer ocioso. ¿Por qué? Porque es una bendición, querido hermano, y es un privilegio trabajar en su viña. Así dice el verso 1, que el padre de familia tenía una viña. Es un privilegio, es un honor trabajar en la viña del Señor. Es un privilegio tener un patrón como el Señor. Ahora, la viña requiere de un trabajo paciente y cuidadoso. Se tiene que trabajar con intensidad y paciencia a la vez. Si el trabajo no lo realiza en una viña el labrador, el obrero, con cuidado, puede perderse mucho fruto. Los que trabajan en una viña saben que deben caminar con cuidado entre las vides y tomar los racimos con delicadeza para que no se desgranen. Así es la obra del Señor. Se requiere un andar conforme a la voluntad de Dios y un obrar con el amor de Cristo. No lo olvidemos, queridos hermanos. Seamos muy cuidadosos al trabajar en la viña del Señor. Es un privilegio trabajar en la viña del Señor. En segundo lugar, dijimos que vamos a considerar la contratación de los obreros. A veces se contrata obreros y hay determinadas horas solamente para atender esa contratación. Ahora, en el relato que el Señor plantea en la parábola, fue hecho en 5 momentos diferentes del día. ¿Se ha fijado usted? Y esto muy bien nos puede hablar de las distintas etapas de la vida de la persona. Por ejemplo, el verso 1 dice que fue por la mañana, salió por la mañana a contratar obreros. Y esto nos sugiere la niñez. ¿Acaso un niño puede servir al Señor? Claro que sí. Claro que sí, yo he visto niñas y niños creyentes. Los he visto haciendo alguito para el Señor. Y qué bueno es inculcar, incentivar entre nuestros niños
el deseo de trabajar para el Señor sin descuidar la parte más elemental. Decirles que para servir al Señor hay que ser salvo, para que no vayan a crecer con la idea de que por servir al Señor ya son salvos. Tenemos que ser salvos, arrepentidos, convertidos a Cristo para servir al Señor. Yo he sido conmovido profundamente alguna vez cuando una niña de 9 años, 8 a 9 años, yo estaba de visita en ese hogar hospedado para tener reuniones en la iglesia. Y un día la niña me dice, hermano, ¿puede venir por aquí? Y me llevó al dormitorio. Arrodíllese, me dice. ¿Qué? Le digo. Oremos al Señor por la reunión de esta noche. Parece que mi corazón quería explotar de gozo. Una niña, ese es un trabajo, es un ministerio el orar por las reuniones. Y esta niña lo hacía y vi que en las reuniones ella ayudaba. Pregunté a sus padres, me dice, sí, ya es del Señor. Todavía no está bautizada, pero ella le gusta hacer algo para el Señor. Por la mañana, la contratación de los obreros nos habla de la niñez. Pero en el verso 3 dice que salió a la hora tercera, o sea, 9 de la mañana. Esto puede entenderse por la adolescencia. Sí, hay niños adolescentes, hay adolescentes, niñas y niños que pueden servir al Señor. Y es bueno que se incentive, se los induzca a los niños, a los adolescentes creyentes a aprender a servir al Señor. No es un trabajo reservado para los viejos. Y dice en el verso 5 que salió a la hora sexta, al mediodía. Esto nos puede hablar muy bien de la juventud. La niñez, la adolescencia, la juventud. La juventud siempre, en el mundo se escucha decir que la juventud es el futuro de una nación, de un pueblo. La juventud es el mañana. O la juventud es el nervio motriz. ¿Sabe? Cuando un creyente es joven y obediente al Señor, es el momento, no es para el mañana. Es para el momento servir a su Señor, trabajar. Da lo mejor al maestro, dale de ti lo mejor, dice el himno que cantamos. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, dale de ti lo mejor. Ojalá que nuestros jóvenes, al considerar esta parábola de los obreros en la viña, se den cuenta que en la juventud hay que servirle al Señor. Y en el mismo verso 5 dice que salió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Y aquí ya nos habla de vidas adultas. Tal vez el Señor te ha salvado a los 50 años. Tal vez el Señor te has convertido a los 60 años. Estás en una vida adulta. Amigo, hermano, puedes servir al Señor. Y en el verso 6 dice a las hora undécima, cerca de la hora undécima. Esto es las 5 de la tarde. Esto nos habla ya de la vejez, de la senectud, de la ancianidad. ¿Te ha salvado el Señor? Yo conocí un viejo que a los 80 años se bautizó y junto a él se bautizó un jovencito de 17 años. Era en el campo. Yo los gané para el Señor, yo los bauticé gracias al Señor y yo también di el mensaje en el bautismo.
Me pidieron los hermanos, bautícelos usted. Ellos quieren que usted lo bautice. Y recuerdo que al salir varios, unos 11 o 12 se bautizaron. Se saludaba el uno al otro y el viejo, todavía la cara mojada, lo abrazó al jovencito de 17 años y le dijo, che, de su nombre, hablándole, che, qué bien, qué lindo, vos tienes toda una vida para servir al Señor. Mira, yo en viejo, recién me he convertido. ¿Qué va a hacer este pobre viejo?, decía él. Y yo me acerqué y le dije, no, usted todavía, si el Señor le da vida, va a servir al Señor. Va a servir al Señor, le dije. Claro, aquí el Señor está contratando obreros. El Señor está salvando ancianos, hombres viejos, dándonos a entender que nunca es tarde para servir al Señor. Nadie es demasiado joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Nadie es demasiado viejo. Cuando el Señor lo llamó a su servicio, Moisés tenía 80 años. Nadie es demasiado viejo. Y hermanos queridos, en esta variada gama de obreros debe existir unidad en la diversidad de las edades. No debe haber pleitos entre el más joven y el más viejo, porque todos somos colaboradores los unos de los otros y todos somos obreros de Dios. Ahora, el patrón provee la herramienta. El albañil, cuando agarra una obra, él lleva todas sus herramientas, su máquina para hacer la mezcla, él lleva su badilejo, él lleva todo. Pero el patrón que nosotros tenemos y nos salva para que le sirvamos, en 1 Corintios 12 nos da la herramienta, son los dones espirituales. Con los dones espirituales que Él nos da, nosotros podemos hacer nuestro trabajo en su obra. Pero también Él provee el alimento, Él provee su palabra. Dice Jeremías, leyendo el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, y el versículo, voy a verlo, capítulo 15 de Jeremías, el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Claro, el Señor nos da la herramienta y el Señor nos da el alimento, su palabra, que nos fortalece. En el versículo 8 tenemos la recompensa. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ahora, no hay que hablar, esto le digo, mi hermano, no hay que hablar de recompensa mientras se está trabajando. Una vez yo entré a trabajar en un obraje en el campo. Cuando yo trabajaba repartiendo los víveres, víveres a los trabajadores, anotando lo que querían ellos y pesando y dándoles. Los trabajadores trabajaban cortando leña para el ferrocarril. Esos años los trenes, las locomotoras andaban con leña. Y mientras estaban trabajando un día yo escuchaba, ¿cuánto voy a cobrar? Tengo que cobrar tanto he hecho. Y claro, ellos hablaban y trabajaban por lo que cortaban, por lo que entregaban de leña cortada. Yo no cortaba, entonces dije yo, ¿y a mí cuánto me va a pagar? Es que uno se desespera. Mientras está trabajando, uno está pensando cuánto voy a recibir. Cada uno de los que fue llamado para trabajar también fue llamado para la recompensa. Hermanos queridos, hay recompensa, y no solo para los que sirvieron desde su niñez o su juventud. Empezó con los más viejos. Qué lindo es leer que hay recompensa. Dice en 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 7.
pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y en Apocalipsis 22:12 el Señor dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué bendición! ¡Qué animación que nos da el Señor a la labor, hermanos! A trabajar en la viña del Señor. Vamos a continuar con este tema.